Bueno, buenos días chicos, bienvenidos a nuestra clase de historia. Hoy vamos a trabajar un tema nuevo. Este tema está vinculado con los primeros humanos. Vamos a comenzar con la explicación de este tema y vamos a trabajar y vamos a hacer para ello una pequeña y cortita actividad. Vamos a comenzar. En este caso, vamos a hablar sobre el nacimiento de los primeros humanos, cómo surgimos nosotros como especie, ¿sí? Y en este caso, para poder hablar de los primeros humanos, vamos a hablar de un periodo de tiempo muy largo y muy importante que se denomina la prehistoria o la historia ágrafa, ¿sí? En el momento donde surgen los hombres, donde surge la humanidad y donde no hay ningún documento escrito. Por eso se los denomina prehistoria o historia ágrafa. Este periodo de tiempo, que es muy largo, está dividido en dos etapas. Yo ahora simplemente se las presento, les digo cómo se llama, las características más importantes, y a lo largo de las clases siguientes las vamos a ir conociendo más. En este caso, decimos que tenemos a la edad de piedra, que se denomina así porque los científicos encontraron restos humanos y al lado de esos restos humanos encontraron objetos y elementos de piedra, en su mayoría. Entonces decidieron denominar a todo este periodo como edad de piedra. Pero en este caso, este periodo está dividido en dos épocas, el paleolítico por un lado y el neolítico por el otro. Ahora, ¿qué quiere decir cada uno? El paleolítico significa piedra vieja. Quiere decir, en realidad, que esas herramientas que encontraron al lado de los restos humanos eran muy sencillas, eran muy simples a comparación de las otras. Y se dieron cuenta que los restos humanos que estaban allí eran de seres humanos cazadores y recolectores, porque no habían encontrado ninguna edificación al lado, sino que simplemente habían encontrado los restos humanos con elementos de piedra. Además, también se dieron cuenta que comenzó hace 2 millones de años y se extendió hasta hace 10.000 años atrás, o sea, un largo periodo de tiempo. Luego se descubrieron que con los restos humanos hubo una época en que las piedras o los elementos que utilizaban estos humanos había cambiado. Tenían otras formas, eran distintas, ya las vamos a ir conociendo en otras clases. Y después se dieron cuenta que al lado de estos restos humanos encontraron restos de animales también. Y entonces llegaron a la conclusión que los restos de animales con las plantas que encontraron, los seres humanos habían logrado ser dominadores de la agricultura y la ganadería y se habían convertido en sedentarios. Se dieron cuenta, sí, estos científicos también, que este periodo de tiempo, este periodo neolítico, comenzó hace unos 10.000 años atrás y duró hasta aproximadamente 5.000 años atrás. También se dieron cuenta en la prehistoria y en este momento que los primeros restos humanos los habían descubierto en el continente africano en la zona de Etiopía. Aquí tenemos una reconstrucción, una imagen, una representación de cómo pudo haber sido en esta época el paleolítico y el neolítico. Si nos fijamos aquí en la imagen de la derecha donde dice neolítico, vamos a observar una aldea, una casa, ¿sí? Agricultura, ¿sí? Acá una persona cultivando y acá animales, ¿sí? Le están, en este caso está pastando. Y para poder tener animales en un corral, no podés dejarlos solos porque los tenés que atender. Entonces significaba que para eso tenías que cuidarlo y por lo tanto los seres humanos en ese momento eran sedentarios. Bien. Ahora bien, vamos a conocer una palabra nueva. Se llama hominización. Acá tenemos a nuestro estudiante que se pregunta qué es, ¿sí? Yo le bauticé Chiquito a nuestro estudiante. Y Chiquito se pregunta, ¿qué es el proceso de hominización? Y acá tenemos que el proceso es el proceso por el cual nos fuimos convirtiendo en la especie de hombres actuales. ¿Y qué quiere decir? Que comprende cambios biológicos, físicos y culturales. Acá tenemos, en este caso, cómo eran los primeros humanos. Por eso vamos a conocer todas sus características. Acá aparecen los términos nuevos, ¿sí? Que tenemos acá. Australopithecus, Homo habilis, Homo erectus, hombre de Neanderthals, Homo sapiens.
cómo fuimos evolucionando, ¿sí? Y cómo fuimos cambiando nuestros aspectos. En este caso, fíjense en acá, el Australopithecus dice que se supone que apareció en el África hace 4 millones de años. Tenía una posición erguida y no podía usar herramientas simples. Luego, los científicos encontraron otros restos humanos y le colocaron el nombre de Homo habilis. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que tenía herramientas al lado y por lo tanto tenía la capacidad de fabricar herramientas y construir viviendas. Bien, en este caso también vamos a pasar aquí y vamos a conocer un poquito nuestro libro. Acá lo que tenemos que hacer es simplemente una lectura de este proceso, ¿sí? Del proceso de hominización, acá tenemos, y acá tenemos las características más importantes de por qué nos convertimos en homínidos. ¿Qué quiere decir los homínidos? Por lo tanto, van a tener que hacer una lectura del trabajo, ¿sí? Y algo fundamental, ¿qué nos distingue a nosotros los humanos del resto de los animales? ¿Sí? Puntualmente, nuestra posición erguida, que nosotros caminamos en 2 pies, ¿sí? A diferencia del resto, ¿sí? Y nuestro cerebro, que justamente es distinto que el resto de las demás especies. Entonces, en este caso, es simplemente esto sería la actividad que vamos a hacer lectura de estas 2 páginas del libro, responder unas simples preguntas para que podamos ir ingresando en este nuevo tema. ¿Sí? En este caso, acá estamos, los dejo, saludamos al canal de YouTube que ya lo vamos a ver, vamos a ir dejando aquí y vamos a cerrar para trabajar con las actividades.